estamos escuchándote, José Domingo Casanova, con tus 10 mandamientos de la democracia. Sin duda alguna, es un tema muy controversial, es un tema muy interesante que debe de hacer conciencia, y es lo que tú estás buscando, hacer conciencia en los jóvenes, en aquellos jóvenes que dicen ya estamos fastidiados, ya estamos cansados de siempre lo mismo y lo mismo en los gobiernos, y vamos a atrevernos a ser diferente. Y creo que tu libro va a crear una conciencia que, si no es ahorita, más adelante, y no se tarda mucho porque vamos camino para allá. Pero muy interesante tu libro, muy interesante. Te preguntaba yo hace un momento, después me lo puedes contestar, ahorita le vamos a ceder la palabra a Roger. Tú que has vivido cerca de la gente, tú que has visto todas las necesidades del pueblo, dijéramos, porque has ocupado muchos puestos políticos desde hace tiempo ya. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Pero vamos a darle paso al licenciado Roger desde Perú para ver su opinión. Adelante, Roger. Buenas tardes. Bueno, ¿No está? parece que nuestro anfitrión está fuera de circulación. Quiero hacer una interpelación, José Domingo. Yo creo que si bien es cierto, existe una cantidad de situaciones internas que han generado mm, la situación política en la que vivimos, también es cierto que creo que para poder trascender y poder mirar el origen de cuál es la problemática, no se puede desconocer. ¿Si escuchas? Sí, Ah, muy ok. bien. No se puede desconocer el poder que hay detrás del poder, porque es que sencillamente los mandatarios de turno, sean de derecha o de izquierda, obedecen a los intereses de una élite internacional. Entonces, mientras el pueblo, los jóvenes, no sepan que el origen de los poderes de los mandatarios y cómo llegan allá, porque es que se cree que el pueblo lo elige. El pueblo es la disculpa y el bus para llegar, pero eso está controlado y manipulado por la élite del poder mundial. ¿Sí? Entonces la gente se enfrenta y lucha, pero se olvidan que cada uno de los gobiernos, México, Colombia, Perú y la Argentina, a qué élite le están respondiendo y cuáles son sus políticas educativas públicas para direccionar el futuro de las naciones. Pues está fundamentado en los intereses mundiales de las 1000 personas que controlan el mundo, de las familias de la élite, ¿no es cierto? Creemos y nos enfrentamos en guerras internas, pero resulta que detrás de eso están en la defensa de los intereses y la venta de los activos de los países, entre ellos sus gentes, ¿no es cierto? A este grupo reducido del poder. Entonces, si eso no lo tenemos claro, seguimos nadando y enfrentándonos. Una. Dos, para complementar, y no sé, y te invito a investigar o a disertar, y por qué no escribir desde tu punto de vista político este poder oculto realmente, ¿no? Porque está oculto. Segundo, no se puede desconocer la Agenda 2030, que es la que están aplicando en los países en vías de desarrollo, donde una de las filosofías está, todos seremos felices, nosotros no porque ya estamos de salida, pero hablamos de la nueva generación, serán felices y no tendrán nada. ¿O por qué crees que se hay campañas masivas de destruir la familia, de que no hay que tener hijos, de que hay sobrepoblación, de que apoyemos el aborto, de que apoyemos el matrimonio gay, LGTB y todos estos movimientos de ideología, porque sencillamente quieren acabar con la anuencia de los gobiernos de turno, bien sea derecha, bien sea izquierda,
¿no es cierto? ¿Qué quieren acabar? La base de una Así sociedad es. que es la familia, la base de una sociedad que son los jóvenes, y si los jóvenes están dispersos, si están programados y controlados, pues sencillamente no van a pensar. O sea, es cierto que tenemos problemas en las instituciones jurídicas nuestras, pero porque está de por medio, por ejemplo, en nuestro país, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso con la rama judicial, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero todos ellos están contaminados por los intereses de la élite y controlados por los intereses de la élite a través del Ejecutivo, que es un títere de los gobiernos, del gobierno mundial, del poder mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso no es al azar, ni que los gobiernos no piensen en el pueblo, ellos piensan en el pueblo, pero ¿cómo controlarlos? ¿Sí? ¿Y cómo los controlábamos? Pues con las directrices que da la Agenda 2030, el foro de Davos, todo este grupo élite que controla el mundo. Entonces, aparte de tu reflexión a la democracia, yo creo que hay que ir un poquito más atrás y hacer esa campaña de difusión de dónde viene, porque si miramos un gobierno que se ha salido del orden mundial, ¿cuál es? El gobierno de Bukele. Él dijo a la ideología de género, no a la ideología de género, no a los manejos del Fondo Monetario Internacional. Pero para eso, ¿qué se necesita? Lo que tú estás diciendo. Primero, que se haga conciencia en el pueblo. Y segundo, que se aparten de los intereses del poder mundial. Obviamente que tienen que tener carácter y pantalones o ovarios para hacer eso, ¿no? Hasta ahí hago mi aporte. Gracias. Qué interesante. A ver, José, Tu tu micrófono, micrófono. Ya. Pasó. te escuchamos. ¿Sí me escucha ya? Sí. Sí, Mira, muy bien. esa, digamos, esa inquietud que tú manifiestas es muy oportuna y se le agradezco que me la haya hecho, porque nos invita a reflexionar sobre una cosa, ¿sí? Nosotros los colombianos le debemos, cada colombiano le debemos a la banca mundial, a la deuda externa, 11 millones de pesos. Colombia le debe casi 800 millones de pesos a la de deuda externa. O sea, 2 veces el presupuesto de todo el país para poder pagarle a la deuda externa. O sea, a los Estados Unidos, a esas potencias de la plata que cada gobierno va sacando y va sacando y va sacando y va sacando prestada, ¿sí? Entonces, de manera pues de que ese enfoque económico que tenemos hoy día, que obliga a los estados a, por ejemplo, en estos momentos el gobierno del presidente Gustavo Petro está buscando la manera de endeudarse más todavía y para eso está aplicando, para eso aprobaron la reforma pensional, para eso están aplicando, quieren implementar una nueva reforma tributaria para exprimir al pueblo y demostrar que tienen capacidad de pago y seguir endeudando más y más y más. Mientras hay un modelo económico que dependa siempre de la deuda, de la deuda, de la deuda, siempre vamos a estar sometidos a la banca internacional y a la élite que se está diciendo, a la élite mundial, ¿sí? Porque si una persona que me dé plata a mí se revela contra mí, yo lo primero que le digo, hermano, ¿sabe qué? Usted quiere hacer su vida independiente, págueme lo que me debe y se rompe el negocio. Pero ¿cuándo le vamos a pagar 800 billones de pesos a la banca internacional? Eso yo creo que nunca. Entonces estamos dependiendo de eso, pero eso no quiere decir que llegue un gobierno, ¿sí?, que fortalezca la economía. Imagínense donde tengamos miles de empresarios en Colombia, que cada trabajador de cada empresa de Colombia llegue de aquí a mañana a tener una pequeña empresa y siga creciendo como empresario. Pues la economía va a crecer y vamos a tener como pagarle, ir reduciendo digamos, esa brecha, reduciendo esa deuda externa, de manera que la plata. ¿Cómo interpreto yo que funciona la economía mundial? Colombia le debe 800 billones de pesos a la banca internacional, ¿cierto? Esa plata es de todo el mundo, es de todo el mundo. Cuando uno va a sacar un crédito a un banco, el banco le dice, mire, si con la plata que usted me pague a mí, esa plata yo la presto a otra persona para que también tenga la empresa. Y con la que la persona le pague a la banca, esa plata sirve para que la economía siga creciendo. ¿Qué pasa si no le paga, si la gente no le paga a los bancos? Pues se quiebra el sistema.
Entonces, el modelo económico que tenemos que crear es un modelo de tal manera que el que más tenga en conciencia diga, oiga, voy a dar un poquitico lo que yo tengo para que el que ha trabajado conmigo toda la vida pueda que me vaya a tener una pequeña empresa y pueda crecer más. De manera que Colombia tenga una cantidad de empresas, que venga mucha gente de Colombia, no a delinquir, no a sembrar coca, a producir, y nos iremos convirtiendo poco a poco en una potencia económica, de manera que le paguemos poco a poco, vayamos reduciendo esa brecha, esa deuda, y esa plata se la preste a la banca internacional a otros países, ¿sí? Pero como decía la doctora, ahora tiene razón. Al sistema, a la banca internacional, no le conviene que los pueblos le paguen todo, ¿sí? Porque entonces esos pueblos no van a poder ser manipulados. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de autodeterminarnos. Por eso digo que en este momento, en la realidad de hoy, es imposible, porque tenemos una clase política clientelista. Les corresponde es a la nueva generación, a ellos, a nuestros hijos, nietos y bisnietos allá. Ellos son los que tienen que comenzar a cambiar esto, porque lo que hay ahora es imposible. Esto está contaminado por todo lado está contaminado, y hay unos intereses muy grandes de la clase élite mundial, ¿sí? Que domina la economía del mundo, ¿sí? En cabeza de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Que tiene la moneda oficial de todo el planeta. Entonces, depende de nosotros, ¿no? Comenzar a tomar conciencia. Pero tenemos unos gobiernos que, en lugar de propiciar el sector privado, como el que tenemos ahora en Colombia, seguramente en México, en lugar de propiciar el emprendimiento, están buscando es que el que poco tiene le quiten todo. Con eso son pobres y justifican, miren, nosotros sacamos plata prestada. ¿Qué pasa cuando uno en la casa se come todo el capital que uno tiene? Le toca pedir prestado, endeudarse uno, ¿sí? O vender lo que no tiene para endeudarse. Y cuando usted no tenga cómo respaldar una deuda, usted termina en la miseria y termina delinquiendo, termina yéndose para las calles, a recoger, a pedir limosna, ¿no? Y hasta no podemos llegar nosotros. Entonces, lo que sí que tenemos que tomar conciencia de que todos nosotros, de que tiene que haber mucho emprendimiento en la sociedad, de que tienen que haber grandes empresarios, pero eso es un cambio paulatino que se va dando en la historia, con el paso del tiempo, ¿no? Y como decía el doctor Isaure, son palabras muy sabias, ¿no? Esa es la realidad que estamos viviendo, y sobre esa realidad es que tenemos que construir ese nuevo modelo económico para todos nosotros, ¿no? Para todo el mundo. Sí. Roger tiene el uso de la palabra. Está todavía. Adelante, Ruth. Hola, ¿cómo están nuevamente? He estado escuchando con mucha atención todas las posiciones que se han vertido, pero siempre estamos llegando al mismo, ¿no? O sea, a exponer ideas, pero yo tengo una posición de que cada país debe ser su proyecto nacional. Entonces, que cada gobierno, si sea de izquierda, de derecha, liberal o conservador, o lo que sea, respete ese proyecto nacional. Y ese proyecto nacional tenga que ser respetado por todos los partidos, un proyecto nacional a 30 años, por ejemplo, ¿no? En cada país, ¿no? Y que ese proyecto nacional se respete por los partidos que entren, ¿no? Y la bandera importante de ese proyecto sea la lucha contra la corrupción, porque si seguimos nosotros planteando alternativas de soluciones, llegamos a posiciones utópicas, ¿no? Que no se van a realizar, porque cada ser humano tiende a defender sus intereses, y tras de ello hay intereses políticos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Nosotros tenemos una candidata que va a adquirir al gobierno, está siendo juzgada por delitos de mayor envergadura, que posiblemente pueda ir a la cárcel. Pero ¿qué está haciendo el Congreso? Los partidos están haciendo todo lo posible, incluido el partido que ella lidera, están tratando de hacer normas que lo beneficien a ella, para que ella no vaya a la cárcel. Entonces, bajo ese criterio, si no hay un proyecto nacional a largo plazo que sea respetado por todo partido que entre a gobernar, no vamos a llegar a nada concreto, porque cada partido que entra va a cambiar lo que hizo el anterior y va a ser peor o mejor, y muchas veces es peor. Entonces, por eso le decía yo, ¿no? De que cuando hay divisiones de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, el que se convierte en el criminal de turno es el legislativo, porque él tiende a beneficiar a quien ellos quieren, ¿no? Y sobre todo es la mayoría la que impera, ¿no?
Y muchas veces la mayoría no deja gobernar a un partido que de repente tiene buenas intenciones, ¿no? Entonces, sostengo mi posición de que para lograr los objetivos ideales y objetivos al mismo tiempo y que se puedan plasmar es que en cada país debe hacerse un proyecto nacional a 30 años, ¿no? Que cada partido que entre respete esos ideales, ¿no? Que, por ejemplo, entre un partido, gobierna 5 años, viene el otro partido y todos los 5 años que ha hecho el gobierno anterior lo trata de borrar, ¿no? Y no avanzamos nunca, no avanzamos nunca. Entonces, si no hay un proyecto nacional en cada partido, no vamos a lograr nada exactamente. Toda posición se va a ver utópica, increíble y no se va nunca a realizar. Entonces, esa es mi posición personal, no sé si podemos compartir esa idea, ¿no? No te escucho. No. Tu micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono. Ya, qué pena. Sí. Podemos construir ese proyecto entre todos nosotros, no solamente para el Perú, sino para toda Latinoamérica, y es empezar desde la casa nuestra, con nuestros hijos, desde ahí, comenzar a formarlos. Yo digo una cosa, yo a mis hijos les hablo mucho de democracia. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros le hablamos a nuestros hijos de democracia? ¿Cuántos de nosotros le hablamos? Yo creo que somos muy poquitos, ¿sí? Entonces, a ellos sí los cogen y los adoctrinan afuera. Pero si nosotros comenzamos a formarlos desde la casa, a decirles qué es la política, qué es la democracia, cómo tenemos que actuar, toda la familia en ese entorno, vamos a comenzar a construir unos líderes candidatos que entiendan que para poder vivir bien, ser felices en la vida, usted no necesita tanta plata, usted no necesita tener un capital grande, usted necesita tener salud, tener un techo, tener un alimento. El problema es que mucha gente cree que llegando al poder se consiguen plata y se llenan de plata ilícita y que eso los va a hacer felices. Es como una concepción de la vida misma que tiene que comenzar desde la familia misma, comenzar a hacer ese ejercicio para que podamos mirar hacia el futuro, más adelante por allá, ¿no? Porque como estamos ahora, imagínense, reprimir lo que hay es algo muy peligroso y como nos toca a veces como aceptar que vivimos en esa sociedad así para no sufrir nosotros, ¿no? Aceptarla. Yo aquí en Colombia he propuesto y me he tenido muchos roces y les he dicho de una manera como muy directa, ¿no? Salomónica, oiga, la única manera de acabar con la guerra de Colombia, aceptemos la corrupción y listo, ya. Le digo, mire, es una realidad que hay. ¿Cuántas personas en Colombia están enriqueciendo y cuántas personas van a la cárcel de los políticos? Casi ninguno, como ustedes decían. Pero hay una persona que esté vendiendo empanadas o esté vendiendo, se roba una chocolatina y sí lo meten a la cárcel. Pero como son los que dominan el poder público, entre ellos mismos se tapan la cobija, todo esto. Entonces decía yo, ¿cuánta plata? Mire, la Contraloría General de la República en Colombia nos vale más de 1.200.000.000.000 de funcionamiento al año. Eso nos vale la sola Contraloría de la República, acá. ¿Y sabe cuánta plata logran reintegrar de los corruptos al sistema, al presupuesto de Colombia? 200.000.000.000 de pesos al año. Lo demás se pierde. ¿Pero para qué sirve? ¿Sí? Eso no sirve. Entonces, yo lo que diría es que nos toca, o invitaría, pues, y si en algo les puedo colaborar con muchísimo gusto, hacer un trabajo de las casas de concientización con los niños, ¿no? Formar en valores democráticos también a nuestros muchachos y tendremos más adelante la esperanza de tener no solamente ciudadanos que vayan cambiando esto, sino líderes, candidatos que también piensen, vayan en la misma línea del ciudadano, los que aspiran a ser alcaldes, gobernadores, presidentes, legisladores. Tenemos que comenzar a depurar todo eso de la familia, desde la sociedad misma, ¿no? Para llegar allá, ¿sí? Que es lo que yo propongo. Claro, yo estoy de acuerdo con el doctor Roger, el licenciado, en eso estamos muy de acuerdo, ¿sí? Aquí pasa en Colombia lo mismo, ¿no? Que un alcalde, un presidente llega y trata de borrar todo lo que hizo el anterior pasado como si los proyectos, la inversión fuera de él. ¿Por qué? Porque hay mucha codicia por el poder. Hay que entender que esos proyectos son del pueblo, lo que es. El presidente llega y se va a llegar a otro, pero las instituciones se siguen fortaleciendo, ¿sí? Pero llega el tema de la misión del poder, las miras del poder que les he dicho, llega el tema del narcotráfico, la plata ilícita por todo lado, los viajes, los placeres, ¿no? La vida rica, deliciosa, sin costar un peso, y eso pues se forma un ciclo, ¿no? Entonces, yo compro el voto para poder llegar allá y después saco la plata que invertí en la campaña
y me toca pues, para aprobar muchas normas, leyes, acuerdos, ordenanzas, y seguimos un ciclo que no termina, que no termina. Pero entonces, yo creo que lo que podemos hacer es desde las familias, desde la sociedad, desde los gremios, comenzar a hacer un trabajo bonito de concientización, digamos, del valor mismo de la vida, ¿no? ¿Para qué hemos nacido? ¿Qué necesito yo para ser feliz? Yo necesito mucho, entonces yo tengo que llegar a trabajar y ser feliz sirviendo a los demás, ¿no? Como una concepción también, digámoslo, religiosa, desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente de literariamente? Mira, yo en estos momentos tengo escritos cerca de 9 libros más. En estos momentos estoy escribiendo un libro que se llama La teología del poder, imagínense. O sea, la acción de Dios en el ejercicio del poder. Ese es un libro muy bonito que lo estoy escribiendo, pero también tengo otros libros que tienen que ver con el medio ambiente, con la actitud positiva, tienen que ver con... Hay una novela muy bonita que se llama Lucila. Hay otros temas que tienen que ver con, digamos, con el tema de la oposición democrática. Y son libros que están ahí, pero pues no los he podido publicar porque eso me vale mucho, mucho dinero. Y estoy esperando que la editorial Oveja Negra me reconozca mis regalías para poder publicar la segunda edición del libro, Los 10 Mandamientos, y poderlo publicar el segundo libro. Y ahí, esa es la idea, ¿no? Y que los libros vayan, pero yo escribo casi todos los días, doctora Isaura. Yo casi todos los días escribo porque pues es como mi vocación, ¿no? Y yo voy donde me inviten, yo voy a doy charlas aquí en las universidades. Me gusta eso, ¿sí? Me gusta eso. ¿Qué autor o escritor te han marcado? Bueno, creo que Gabriel García Márquez tiene algo bonito también en sus obras, ¿no? Él, y también lo que tiene que ver con Norberto Bobbio, Federico Engels, todos estos actores de la filosofía política, ¿no? De hace muchos años. Y actualmente, pues, no tengo así preferencia. Pocos realmente los no que han salido, la verdad. Pero sí, he escuchado muchos de los que ustedes, y yo quisiera poderme comunicar con la escritora que tuvo la semana pasada para ver cómo pudiera yo adquirir el libro de ella, de todos los que han pasado por acá estos días, poder comprar ese libro, esos libros, porque parece que la temática es muy bonita y es algo que nos alimenta a todos nosotros en el espíritu, ¿sí? Esos temas son bonitos y me gustaría poderlos adquirir. Sí. Lupita. Adelante, Isaura, pues definitivamente no sé si ya estamos con el tiempo agotado. ¿O tienes tú algo más que agregar, José Casanova? Perdóname, le pregunto a José Domingo, 3 deseos por cumplir. Uno. Tu micrófono. Estoy recorriendo el país en las universidades, pero poder viajar por el mundo llevando este mensaje para poder transformar vidas, ¿sí? Sí, primero. El segundo, poder llegar con mi esposa allá viejitos, al final de nuestras vidas, ¿no? Poder decirle a Dios, cumplimos con nuestro compromiso, dejamos unos hijos, dejamos unos nietos, unas generaciones sólidas, buenas, responsables. Y tercero, pues, poder llevar el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, servirle a muchas personas con un consejo, con un abrazo, con una oración, ¿no? Porque eso nos integra a todos nosotros. Y yo soy una persona muy espiritual, amo mucho las cosas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos da la verdadera paz, no son los hombres, es el único. Pero ir a hablar de Jesús, hablar de Dios en medio de la política, eso qué es, un tema todo raro por allá, ¿sí? Pero se presentan muchachos vestidos de travestis, pero este tema de la comunidad LGBTI, muchachos con piercing y todos, eso sí lo aplauden. Entonces, es un tema como de cultura, ¿no? Creo que está de nuestra sociedad hoy día, nuestros jóvenes. ¿Quién sabe qué nos irá a pasar más adelante cuando nos toque esperar que los jóvenes nos den un plato de comida? Yo no sé cómo nos tocará hacer. No sé. Sí. ¿Qué dicen tus hijos de ese papá escritor? No, pues ellos muy orgullosos, claro, ellos, a ellos lo miran en la calle, diga, usted su papá es una nota así, oiga, qué chévere, ¿no?
Pero pues desafortunadamente, digamos que a mí la editorial no me ha podido entregar mis regalías y no he podido publicar mi segundo libro. Y en eso pues yo siento una cierta frustración. Ellos dicen, papá, pues por ahora no hay que sacar plata a otro lado para publicar un libro porque a usted no le están pagando lo que vende. Entonces, yo no, la idea no es tampoco mentir una plata para que yo la pierda, porque entonces, pues bonito que uno publica los libros, ¿no? Pero también tiene derecho a lo que uno más o menos ha aportado, ¿sí? Entonces ahí estoy como que, yo estoy dedicado al trabajo más que todo, mis trabajos, para ganarme pues el sustento diario, ¿no? Pero yo, claro, mi esposa, mis hijos, los nietos, todos me apoyan en eso y están promoviendo esa idea en todas partes. Ellos están muy, muy, muy orgullosos de su papá en ese sentido. Sí. ¿Has tenido talleres, capacitaciones o algo en el proceso de creación literaria? No, en la UNAM sí he tenido, Universidad Nacional de Talentancia he tenido, hemos organizado dentro del contexto de la, digamos, de la participación cultural que cada año hace la universidad con los exalumnos, porque yo soy exalumno allá, pues yo puedo ir a integrarme ahí, hemos tenido charlas, dinámicas con los grupos, ¿no? Entonces esos temas de sociología, temas de ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias humanas, digamos la relación de todos nosotros con el poder, con el profesor, con el hermano, entonces en ese sentido hemos podido integrarnos en la universidad. Sí. ¿Qué le dirías a tus lectores? ¿Por qué comprar tu libro? Ellos me han escrito, alguno una vez escribió, dijo, ¿cómo es que dijo? Me gustó mucho ese comentario. Dijo, hay un pensamiento universal muy bonito de un escritor colombiano de un libro que llama Los 10 Mandamientos de la Democracia, que lo ha motivado a cambiar, ¿no? A cambiar. Y otros me han dicho que es el pensamiento, ¿no? Como tirando un modelo liberal, no sé, socialista, pero en sentido común, no soy ni izquierda ni derecha, y me han pedido que tenga mucho cuidado porque a veces soy muy radical, ¿no? Soy muy radical contra el gobierno de turno, mis opiniones, entonces ellos me han dicho, mire, tenga cuidado con esto, y otros me han dicho, mire, chévere el contenido, es un libro muy apasionado, que nos motiva a cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, mucha gente escribe, me dicen, me encuentro en la calle con las personas, se me gustan muchos temas. Yo ese libro, Los 10 Mandamientos de la Democracia, más o menos hay más de como 1270 frases célebres de mi inspiración. O sea, yo tengo más o menos un material para poder dictar unas 1200 charlas distintas. 1200 charlas en este solo libro, ¿no? El contenido ideológico que tiene la obra. Entonces yo siempre a veces cojo una frasecita del libro y realizamos una charla, una tertulia con los amigos que nos parten, somos un tito y comenzamos a ver más. Bueno, Sí. Roger, ¿tiene alguna pregunta para terminar, para cerrar? Lupita. Adelante. No sé, Roger. Bueno, yo agradecerle a José Domingo por la charla y los proyectos están unidos, pero como siempre hay que tener un poco de convicción en que tenemos que lograr objetivos. Lamentablemente, los objetivos personales son los objetivos globales, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? O sea, tenemos que siempre hacer un cuidado de muchas personas, lograr objetivos sociales, sobre todo políticos, ¿no? Pero mira que tenemos partidos, sin embargo, partidos a veces que están con mayoría en el Estado, en el gobierno, nunca logran los objetivos que querían lograr, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad siempre ganaba un partido político y no tenía oposición. Nunca hizo nada de eso. Solamente se dedicó a saquear el gobierno, ¿no? O sea, local, es decir, ¿no? O sea, si tenemos un partido con vocación de servicio, definitivamente harían grandes obras
pero no es así, pues entonces yo sigo manteniendo, y es una tesis que mucha gente maneja, ¿no? A nivel nacional e internacional, es que en cada país debe haber un proyecto nacional a largo plazo. Si no hay ese proyecto nacional a largo plazo, los sueños serán siempre sueños, ¿no? Y las promesas seguirán siendo promesas, porque siempre que una persona con buena voluntad llega a un gobierno, se va a encontrar con ese gran problema de la oposición y de la gente que está corrupta. No le interesa el cambio, solamente le interesa seguir gobernando y seguir manejando el poder, sea como sea. Es un punto de vista que mucha gente mantiene y en esta última eh, conjugación de política y filosofía para el nuevo tiempo, siempre se está buscando eso, ¿no? Se está buscando una manera de armonizar criterios, porque hablar de izquierda y hablar de derecha siempre nos va a llevar a la división, ¿no? Cuando hay elecciones, siempre pasa que la mitad del país se divide, ¿no? O sea, hay odios a un costado y hay triunfos al otro, y entonces, bajo esos criterios nunca se va a lograr gobernar un país, ¿no? Porque un país, pues, no es de ganadores ni perdedores, un país simplemente de seres humanos que buscan un ideal de vida mucho mejor. Y entonces, pero pasa eso, ¿no? Que cuando gana un partido hay triunfalismo por un lado y hay derrotas por otro lado. Y obviamente el revanchismo político es muy duro, ¿no? Nadie va a dejar a gobernar a quién, ¿no? O sea, a mí no me importa que el partido opositor haga un buen gobierno, aunque me afecte, pero no me importa que haga un buen gobierno, ¿no? Entonces, mientras no existe ese proyecto nacional, definitivamente vamos a seguir siempre hablando, vamos a seguir nosotros lo que de buena voluntad vamos a seguir arando en el mar, ¿no? Haciendo surcos en el mar sabiendo que no vamos a lograr nada. Entonces, ese es el planteamiento de muchos politólogos, que la nueva tendencia en América Latina es lograr una confluencia de ideas basada en un proyecto a largo plazo, que partido que entre no socave ese ideal, ¿no? Ese ideal a largo plazo. Esa es mi posición y yo creo que los postulados que tú has hecho ahora me parecen muy sólidos y esperemos que se consolide todo, ¿no? Porque lo que queremos es un mundo mejor, no para nosotros, sino para nuestros hijos, ¿no? Y cada vez que en un país haya paz y justicia social, seremos libres de verdad, ¿no? Mientras tanto, no lo seremos nunca. Entonces, te agradezco tu aporte y estamos siempre en contacto y gracias por haber participado en nuestro grupo. Bueno, pues me corresponde agradecerte, José, esperando que tu libro de los 10 mandamientos de la democracia realmente estén dirigidos a despertar una conciencia que es la que necesita el pueblo. Ojalá que personas como tú sean muchos para poder empezar a mover conciencias, porque lamentablemente con toda esta exposición te das cuenta de que estamos todos muy mal. Los caminos hacia la democracia creo que no son fáciles para ningún país. Ha costado sangre, han costado vidas, han costado luchas sociales, revolucionarias, de todo tipo. Tú lo has visto también. Entonces, pues nada más, muy interesante tus 10 mandamientos de la democracia. Repito, que la nueva generación que viene sea ya un poquito más consciente y más de arranque, más de coraje para hacer llegar verdaderamente la voz del pueblo, porque en una democracia el pueblo es el que manda, tú lo mencionaste en un principio, y para llegar a ese punto está todavía muy difícil, el camino es escabroso en muchos países. Gracias, José, y aquí tienes una casa en Oasis de Escritores, puedes participar las veces que gustes a través de la licenciada Isaura Cardona. Gracias. Gracias. Tu micrófono. Natalia. A todos ustedes, ¿verdad? Dios me los bendiga. Con mucho gusto. Estoy para colaborar en si puedo ayudarles en algo allá en su país para ayudar a construir estos temas de democracia distinta, ¿no? La perspectiva de la ciencia que estudia el futuro.
Y existen nomás tres futuros: el futuro deseable, el futuro viable y el futuro probable. En política siempre los candidatos hablan de futuro deseable a las personas, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que el pueblo se alegra con las mentiras. Entonces, usted quiere tener un pueblo alegre, dígale mentiras. Que le va a dar casa a todo el mundo, que todo el mundo va a tener trabajo, que todo el mundo va a estudiar, que mejor dicho, un paraíso, y la gente vota, termina votando por eso. Y entonces, cuando llegan allá al poder, pues ya obviamente se encuentran con otra realidad y ya ese futuro ya no es viable, ¿no? Sino es un futuro probable, pero no deseable. Entonces, cuando uno le da un futuro deseable a las personas, y eso tiene que ser desde el corazón de cada persona, ¿no? La conciencia, de no mentirle tanto a la gente, ser más. Lo que pasa es que a la gente le gusta que le digamos la verdad, pero tenemos que comenzar a cambiar eso. Con mucho gusto. Gracias, doctor Isabel, académico del tiempo. Gracias a ti. Buenas tardes. Lo que pueda colaborarles, con muchísimo gusto, ahí estará atento. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, José. Muy amable. Gracias, Buenas José. tardes a todos. Dios los Gracias bendiga. por haber participado. Gracias. Gracias. Sí, bye. Gracias.